Vamos a dar inicio a la última mesa, la mesa de cierre. Muchas gracias a todas y todos los que estuvieron, tanto hoy como ayer, compartiendo con nosotros las jornadas. Espero que las hayan disfrutado y que las hayan aprovechado, sobre todo quienes vienen de muy lejos. Bueno, nuestra idea para cerrar estas jornadas, igual que en otras ediciones, es hacer una mesa que tenga un carácter distinto, de hecho conversar con quienes efectivamente intervienen en el mundo de la edición. El año pasado, no, la edición anterior hicimos una mesa que estaba centrada fundamentalmente en editoriales independientes nuevas, digamos, jóvenes. Y en este caso quisimos hacer un poco eco de uno de los temas que viene siendo uno de los más frecuentados por lo que está generando en términos sociales y lo que está modificando también en términos subjetivos en todas y todos, que es la cuestión del feminismo y de las nuevas subjetividades vinculadas con el género. Así que, bueno, invitamos a dos editoriales, en realidad eran tres, la tercera no pudo venir, que es Tinta Limón, pero invitamos a dos editoriales que consideramos que son paradigmáticas en ese sentido. Así que, bueno, la mesa la va a moderar Lucía Citrín. Y bueno, les agradecemos y le damos la bienvenida a Gonzalo Miranda, de la editorial Muchas Nueces, y Martina Escurra, de la editorial Chirimbote. Los dejo con ellos para que conversen y por supuesto después se abre la ronda de preguntas. Bueno, gracias Flor por la presentación. Las invito a acercarse, así no estamos tan solos y si quieren venirse más las sillas más adelante. ¿Quién se puede llamar feminista, no? En este caso sucedió, y por eso lo traigo, me parece súper interesante y copado que haya pasado. Sucedió que convocamos a dos editoriales que trabajan con libros feministas o con libros de temática feminista o con libros que intervienen de una manera que podríamos llamar feminista, y no tenían chicas, no tenían mujeres para que vengan hoy. O sea, no podían venir las mujeres de las editoriales. Entonces hubo como un intercambio con Martín y con Gonzalo a propósito de esto, y era, bueno, a lo mejor ustedes, obviamente ahora les voy a dar la palabra, pero bueno, qué tan cómodos se sienten dos varones o dos personas leídas como varones para hablar de feminismo o de ediciones feministas. Yo, por supuesto, lo que les dije es vengan igual, y en todo caso pongámoslo en cuestión en este conversatorio. Me parece un tema atendible. Y antes de dejarlos hablar, quería preguntarles, y como disparador o como primera pregunta, después nos vamos a meter en otros temas, si piensan que actualmente existe un mercado editorial feminista, si existe el mercado del libro feminista, no solo en términos de editoriales independientes, digo, me pueden hablar de su opinión como editores en general, no necesariamente desde su experiencia, pero por supuesto desde su experiencia como parte de grupos editoriales. Bueno, les dejo la palabra. Sí, con respecto al primer tema, justo creo que hablo por los dos porque los dos compartimos un modo de hacer que las experiencias cooperativas como Chirimbote y Muchas Nueces tienen eso que también hacemos todos juntos. Entonces capaz que sí, yo no soy el especialista en feminismo ni quisiera hacerlo, pero venimos trabajando con nuestras compañeras y nuestras autoras, lo que no nos permite por lo menos contar nuestra experiencia desde ahí. También quiero contar que justo con Martín armamos un encuentro de editores varones para pensar el feminismo junto a varones antipatriarcales hace un tiempito, como para pensarnos nosotros también, ¿no? ¿Y puedes contar un poco de eso? Si ¿hay alguna conclusión? Y es un comienzo en realidad, fue como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde tenemos que ponernos? Esto, como, bueno, deberíamos estar nosotros acá hablando de feminismo, bueno, y salieron un montón de cosas, también un montón de cosas más cotidianas, y bueno, y mucho más de complicidad y camaradería para pensarnos juntos, varones, haciendo
con el feminismo. Sí, justo cuando vimos el flyer de hoy, dijimos, bueno, en realidad, digamos, nos da un poco de vergüenza tener que ser nosotros, varones cis, los que estemos en esta mesa. Pero la verdad es que las compañeras nuestras, sobre todo las presidentas de las cooperativas, muchas nueces y chirimbotes son cooperativas y son las presidentas de la cooperativa, están de viaje. Bueno, Nadia se está por ir y Lucía está de viaje en Cuba. Es como que están haciendo todos y todas, estamos haciendo distintas tareas y justo nos complicó en esta mesa. Y estuvimos a punto de suspenderla porque dijimos no tiene nada que ver, porque justamente la representatividad no podemos hacer nosotros, pero dijimos, bueno, lo encaramos desde otro lado y hacemos el planteo como lo hiciste vos, que estuvo genial. Después nosotros, como varones, el año pasado fue a partir de lo de Telma Fardín, que fue todo un movimiento interno muy fuerte en cada una y cada una. Dijimos, juntémonos, los varones que éramos de distintas editoriales independientes, autogestivas, y charlemos. No con el fin de armar algo, porque tampoco se trata de querer disputar protagonismo tampoco ahora, sino de ver cómo nos interpela a nosotros con respecto a lo que estaba pasando. Y en el marco de editoriales, en donde la verdad que las protagonistas son más las mujeres, y en el caso de Muchas Nueces, que tiene autoras trans que la verdad que están diciendo muchísimas cosas y lo están diciendo por ellas mismas, y no es ninguna editorial que habla por ellas, sino que son ellas mismas las que hablan. Creo que estamos haciendo la experiencia de ser la herramienta y la voz de esas disidencias y del movimiento feminista hoy, que nosotros consideramos que interviene masivamente desde hace 4 años, ¿no? Más o menos. Por lo menos Chirimbote tiene una historia de vida de 4 años y surge con el primer Ni Una Menos, que fue, o sea, no, Ni Una Menos viene de antes, pero surge en el junio de 2015, que es donde surge masivamente. ¿Se acuerdan que hubo un par de femicidios que la verdad que echaron luz sobre un tema que estaba ninguneado o estaba bastardeado porque se los trataba como homicidios? Y no, se plantea el tema de femicidios. Ahí surge Chirimbote como también una respuesta a ver, bueno, ¿de dónde viene la violencia esta? ¿De dónde es el primer lugar en el que viene? Y nosotros intervenimos por el lado de los estereotipos. Y ahí hay algo compartido entre varones y mujeres, que es el tema. Bueno, los estereotipos están atravesados las niñas, con el tema de lo rosa y lo celeste, con el tema de las princesas. Y en el caso de los varones, con también un montón de estereotipos que son los que después chocan con la realidad porque son artificiales. Se generan niños como para poder estar en un rol que es imposible de sostener hoy y que generan también las violencias, ¿no? Entonces, nosotros decimos, bueno, intervenimos desde el principio, desde la niñez, desde la infancia, porque es mucha la tarea que hay que hacer y dijimos, nos ubicamos acá. Después, al principio nosotros teníamos una cosa medio binaria, el tema de antiprincesas y antihéroes, y ahí aprendimos de Muchas Nueces, que venía sacando cosas de más disidencias, y entonces nos fuimos juntando ahí también, armando redes, hicimos pusimos un puesto de infancias libres en la Feria del Libro, y bueno, aprendiendo unos y unas de otros y de otras. Y ahí, bueno, en el marco de eso hicimos esa charla, ese encuentro que hicimos el año pasado entre varones. Nada, más que conclusiones, fueron todas preguntas. Y por lo menos compartirlas entre nosotros. Y me parece que vimos como que era algo faltante, era vernos nosotros mismos como en las prácticas también cotidianas de relaciones con compañeras también, de trabajo, cómo reproducíamos aquellas cosas que después criticábamos, el tema de poder repensarnos y tener un lugar en todo lo que está pasando. Un lugar que no sería tan protagonista, porque estamos acostumbrados a que el varón siempre quiere ser el protagonista, pero sí de acompañamiento y sí de estar todos juntos. Entonces, bueno, es una tarea compleja. No sé si quieres aportar algo. No, está bien. Bueno, ¿quieren usar ustedes ese micrófono? Dale.
Bueno, evidentemente acertamos entonces en invitar a estas dos editoriales. No conocíamos de su alianza, la verdad, de verdad. Sí, por supuesto, una lectura de que había cosas en común y por eso las invitamos. Quería entonces hablar un poco, y también retomando el trabajo de Vivian, que habló mucho sobre la cuestión de las editoriales y de la política editorial orientada a las infancias, y también habló de la colección de Antiprincesas, entre otras cosas. Bueno, preguntarles a los dos, ya que las dos editoriales se dedican a las infancias, y aprovechando esto que decías recién de Infancias Libres, o del puesto Infancias Libres, ¿qué estarían siendo o qué podrían ser infancias libres? O en todo caso, ¿libres de qué? Sí, es muy interesante que cuando armamos Infancias Libres, justo en el mismo momento surgía la Asociación Civil Infancias Libres de la mamá de Luana. Ah, mirá. Justo como el mismo mes incluso. Sí, nosotros en Muchas Nueces, más que todo, como que nunca no está tan pensado tan directamente, ¿no? Sino que es más para construir imaginarios, la idea del catálogo de la editorial, ¿no? Que puedan, eso, como la libertad es la libertad de crear mundos, sería el proyecto editorial. Y que es bastante grande el plan, ¿no? Pero bueno, la idea es un poco esa, y en ese marco también es, bueno, sí, la libertad de poder hacer, elegir lo que sea, ¿no? Como más ácrata, casi. Bien, aportando en ese sentido, lo que nosotros concebimos con respecto a las infancias es eso, el tema de una educación libertaria, desde lo ácrata que decías vos. Hay varias corrientes de educación en las infancias: educación popular, educación libertaria, educación alternativa, educación... Bueno, hay otros más. Y todas están pensadas, todas tienen cosas buenas y cosas que por ahí quedaron en desuso. Y nosotros tomamos un poquito de cada una. Tenemos un libro que nos lo traje hoy que se llama Niñez en Movimiento, que es una crítica al adultocentrismo, que tiene que ver con... el adultocentrismo sería como un régimen más dentro de los actuales, el capitalista, el patriarcal, y nosotros decimos que también es un régimen adultocéntrico, porque se pone a las infancias en un lugar muy secundario, como que, bueno, las infancias son el futuro, pero hoy no nos plantean nada. Entonces nosotros recuperamos a las niñeces como generadoras de preguntas y generadores de nuevos paradigmas, porque al estar libres de prejuicios, no tan libres, pero están más libres que los adultos, y se animan a hacernos preguntas que nosotros mismos no nos hacemos. Y eso cualquiera que tiene sobrinas o hijes lo va a saber más que nadie, que se sorprende. Y en este momento de deconstrucción son las infancias las que más nos pueden dar una mano en esa deconstrucción, porque nos van a hacer preguntas que nosotros ya tal vez naturalizamos hacia otro lado. Y bueno, todo esto de las antiprincesas, que también Muchas Nueces lo trabajó en un libro que se llama La Princesa Guerrera, que también surge sin conocernos al mismo tiempo. Tiene que ver con eso, empezar a escuchar a las infancias y escuchar de verdad, no esa escucha falsa de sentarte y decir te escucho, pero después... No, escuchar en serio y tomarlas con un lugar protagónico. Hay algunos movimientos sociales en Latinoamérica y en el mundo que ya están organizándose, algunas infancias incluso. Hay en Perú un sindicato de niños porque trabajan desde chiquitos. Tienen una ayuda de organizaciones sociales un poco más adultas, pero para la parte más burocrática y legal, pero están organizándose, y en las marchas vemos como las niñas tienen un lugar protagónico. Es muy sorprendente cuando viene un noticiero y le acerca el micrófono a una niña pensando que va a decir una pavada,
y la piba tiene más claridad que nosotros juntos, digamos, sobre lo que está pasando en ese momento, sobre los femicidios, sobre la violencia de género, porque tienen cuando salen a la calle se sienten con miedo. Entonces las niñas experimentan en su cuerpo lo que está pasando hoy. Y lo viven y están atravesadas por eso. Y todos, los varones también, nosotros en los libros, ¿cómo lo aplicamos eso? Lo aplicamos tratando de no subestimar a las infancias. Cuando hablamos de un tema lo encaramos completo. En el caso del libro Frida Kahlo hablamos de la bisexualidad y del amor libre. En el caso de Violeta Parra pudimos hablar del suicidio, de la muerte. En el caso del Che Guevara pudimos hablar de la guerrilla, en el sentido de que lo comparamos con San Martín, tal vez, o con Juana Zurduy, que eran personas que lucharon por la independencia de América en otros países y en el suyo. Y en cambio hay un imaginario que demoniza ciertas cosas y santifica otras. Entonces, no, hay temas que nos cuesta plantear. Por ejemplo, hicimos el libro de Gauchito Gil, que tiene que robar para vivir. Entonces, bueno, hay que darle también, cambiarle el sentido a algunas cosas. Entonces, es un esfuerzo más de los adultos poder darnos cuenta que se puede hablar de las mismas cosas con las infancias, tal vez de una manera más simple, en el sentido de que, por ejemplo, hicimos el libro de Abuelas de Plaza de Mayo y le preguntamos a Estela cómo debíamos tratar el tema de los desaparecidos y las desaparecidas, y nos dice que la verdad que ella va a muchas escuelas y nos aconsejó no tocar el tema de la tortura, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que empezar a estudiar esas cosas, cómo empezar a tratarlas de una manera que ellas y ellos puedan participar del debate, porque lo tienen enfrente y si no lo tomamos nosotros, no lo van a agarrar de Google y de cualquier lado y nos estamos perdiendo la oportunidad de sus preguntas, ¿no? Eso por el lado, bueno, eso es Infancias Libres. Sí, pensaba en eso. Mientras hablaba Martín, me acordaba que también no tenemos, al ser editoriales independientes, capaz que no tenemos recursos de promoción de la lectura o de marketing para analizar el mercado. Pero sí, como justamente también por ser editoriales independientes, tenemos un montón de trabajo en ferias, en el encuentro entre los editores y la gente, los lectores. Y nuestro problema más fuerte fue en realidad al revés. Nos dimos cuenta que les niñas estaba todo re bien y el problema eran los padres y las madres, ¿no? Y ahí, por ejemplo, a nosotros nos generó tener que hacer una colección para adultos, ¿no? Que nuestra colección se llama Urgente y empieza a tratar temas para, no específicamente a padres, pero sí para adultos que tienen que crear un mundo para las infancias más, que se puedan estar más tranquilas y poder protagonizar espacios que le corresponden. Y me acordaba de esto, que en el último Encuentro Nacional de Mujeres hubo un taller de niñas gigante y que no podían participar adultos en ese marco. Sí, estaba por hablar justo de eso, o por mencionarlo. Igual mucho no puedo hablar del taller porque por supuesto no asistí al taller, porque bueno, lamentablemente me considero una persona adulta. Quería preguntarles, ya que sacaron el tema de esto, ¿no? Del encuentro con les padres de esas niñeces que buscamos que sean, o que pretendemos que sean niñeces libres. Me acordaba de, bueno, el libro de Marlene Guayar, que justamente trabaja mucho con el problema de la infancia. Incluso ella habla de interpelar a la infancia nuestra, ¿no? Interpelar al infante que tenemos dentro o algo por el estilo. La estoy parafraseando muy mal, el libro está muy lindo, es muy hermoso, lo edita Muchas Nueces. Y bueno, quería volver al tema del mercado editorial feminista, o en todo caso, el mercado editorial para estos libros, si ustedes consideran que existe un mercado editorial feminista, o en todo caso, ¿cuál es la recepción o cuál es el mercado en el que se inscriben estos libros?
perdón, una cosita, retomando esto que decían recién, ¿no? El problema de les padres, ¿no? El problema de les adultos con estos temas particulares referidos a niñeces. Sí, me parece que hay, o sea, vivimos en el sistema capitalista y todo es fácilmente digerible por el mercado y me parece que es muy fácil que eso, convertirlo todo en comercializable. Creo que justamente, ¿no? Como que compartimos un poco, creo, con Chirimote, que cuando nosotros empezamos a sacar libros, que quizás ni le decíamos feministas cuando empezamos a hacer libros, tuvimos que encontrar las redes que existían. Digo, el movimiento feminista tiene un montón de años, no es que nació ahora. Entonces, sí había públicos, había compañeros que necesitaban herramientas para poder trabajar y eso fue lo primero que se fue armando. Después, claramente, creo que a partir de eso, del 2015, con Ni Una Menos, como que se genera una masividad y una necesidad de debates que interfieren un montón de empresas multinacionales que ven un mercado. Quizás nosotros lo vemos desde otro lado, que no implica que no sea un mercado, digamos, pero es como esto, el doble valor del libro cultural y económico. Sí, hay un mercado feminista, no feminista, sino del libro feminista, que no es justamente feminista, que tiene que ver con el oportunismo del mercado capitalista, ¿no? Que yo creo ahí que es importante que lo exista, está bueno más allá de que sea oportunista, pero creo que hay editoriales como nosotros, como Muchas Nueces, o como otras anteriores que abrieron las puertas para eso, cuando el mercado decía que no. Nosotros y nosotras venimos abriendo puertas y ahora es como hay un circuito, no es que nosotros generamos ese circuito, pero sí le mostramos al mercado que eso que para nosotros era una cultura contrahegemónica, para ellos vieron que también era un producto, digamos. Lo cual es importante. Nosotros por lo menos Chirimbote no somos antimercado en el sentido que, bueno, es lo que hay y es necesario para intervenir a nivel masivo. Nosotros queremos un cambio de este mundo, entonces no queremos quedarnos en un nicho. Y por lo tanto hay que intervenir en el mercado y hay que mostrar algunas reglas de juego distintas. Para luchar también desde ahí, también desde el lado del comercio justo, como en el caso con ellos. Laburamos mucho el tema de ferias y la verdad que tenemos formas de distribución y de venta en donde se le deja bastante porcentaje al emprendedor. Por ejemplo, hay editoriales que no le dejan los libros a los emprendedores y feriantes porque después es difícil cobrarles y todo eso. Bueno, nosotros hacemos todo un laburo, un esfuerzo extra tratando de buscar esas vías alternativas que en épocas de crisis son enormes, son muchísimas, ¿no? Entonces, seguimos abriendo espacios y puertas y después viene el mercado y consolida, digamos. En el caso del feminismo, lo que está sucediendo, en el caso del libro feminista, por lo menos lo que vemos desde la editorial Chirimbote, con las compañeras, no es que lo digo yo, es que el mercado está tomando solamente un feminismo de ciudad, un feminismo burgués, en donde tal vez nosotros hacemos un libro que se llama Feminismos Populares, en donde mostramos todas las luchas de las campesinas en toda Latinoamérica, en donde los planteos de género y las demandas feministas están mucho más atrasadas, ¿no? que en las ciudades. Entonces, a nosotros nos interesa visibilizar eso y esperemos que el día de mañana eso también sea más visible y no solamente el feminismo más burgués, digamos. Entonces, ahí es otra lucha a dar por nosotros y nosotras. Y en el caso de Muchas Nueces, en donde abrió un nuevo espacio de literatura, casi un género que es el tema de la literatura trans o de las disidencias, en donde Marlene puede hacer un libro y plantear una teoría travesti, en donde Susie Shock empezó haciendo libros para niñeces abrazadas, en donde plantea que ella es alguien con un privilegio porque pudo ser abrazada de niña, en donde eso marca una ruptura con todo el sector travesti que no llega a los 30 años de vida y está muy pauperizado, está precarizado.
Entonces plantea que eso hay que verlo desde la infancia. Ese es un tema que se ve desde la infancia, no solamente, también desde el cupo laboral, ¿no? Pero es un problema familiar. Entonces, eso, y después hay todo un planteo de las disidencias, del tema que viene a través de la ley de identidad de género, que nos cambia la cabeza. Es como que tenemos que plantear las cosas de nuevo, digamos, prácticamente. En las escuelas, por ejemplo, en los manuales, donde problematizan en ejercicios de matemática para niños y para niñas, donde las disidencias no están mencionadas. En los libros de biología, donde tampoco se habla de genitalidad y no se plantea el tema de la identidad de género, vienen Susie Shock y Marlene y rompen todo. Entonces, esa es una nueva literatura que viene a romper todo. Y ya lo va a agarrar el mercado en cualquier momento. Ya lo agarró el mercado, no acá a lo mejor, pero en los Estados Unidos existe un mercado, por ejemplo. Seguro. Digo, bueno, en Estados Unidos igual todo se mercantiliza así, pero... Sí, nosotros, nuestra autora Carolina Unrein, que hizo un libro que es un diario de un adolescente trans, ahora ya Planeta firmó contrato con ella, listo, chao. Hablábamos de eso también hace un ratito en una mesa con José Luis de Diego, como les contaba hace un rato que había estado, y él explicó muy bien el fenómeno de cómo las editoriales chicas o las editoriales independientes son las que aportan o las que invierten en términos de capital de riesgo, ¿no? En autores, autoras y autores nuevos, y justamente no son los que se llevan finalmente el crédito, porque al final, bueno, le abren la puerta a ser conocidas por editoriales como Planeta o otras editoriales grandes. Bien, bueno, bienvenido sea, porque es como que, bueno, ese es el nuevo riesgo que tenemos que tomar, el desafío nuestro. Creo que... Sí, Flor. Sí, una pregunta. Sí. Bueno, respecto a eso, justamente Tinta Limón, que no pudo venir hoy, justamente algo interesante podía contar era esto, ¿no? Ellos agarraron a Rita Segato cuando todavía no era Rita Segato, y la empiezan a publicar, y hoy es un bestseller, ¿no? Y Tinta Limón fue quien asumió esos riesgos, digamos. Total. Pero por ahí respecto al tema del rol del editor en esto de las cosas, a mí me llama la atención que, por ejemplo, Chirimbote tiene una colección que en definitiva superó la propia editorial, ¿no? Las Antiprincesas es como todo un concepto ya, ¿no? Y me parece que ahí el rol del editor, para pensar ahí ustedes cómo juegan. José Luis de Diego tiene un libro que se llama justamente Los autores no escriben libros, ¿no? Y me parece que en este caso, en estas editoriales, que tienen colecciones que tienen un impacto ideológico, mejor dicho, un valor ideológico muy fuerte, ¿no? Porque están operando con una línea política muy clara, el editor ahí tiene un rol muy performativo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es el tema de la construcción del libro puntual más allá de la colección? ¿Ustedes piensan, por ejemplo, ustedes como editores, qué figuras quieren publicar, cuáles son las líneas que quieren, a las que quieren darle prioridad, todo esto que ustedes comentaban, y después buscan los autores? ¿Los autores son editores? O sea, ¿es una cosa más cooperativa, más asamblearia? O quizás alguien trae una propuesta y ustedes lo evalúan. Digo, no sé, me cuesta más pensarlo que, por ejemplo, con un editor que en realidad está pensando cuál va a ser el libro que venda. En este caso rastrea, ¿no? Pero me parece que en el caso de ustedes es todavía mucho más creativo. Así que bueno, un poco en ese sentido para los dos, ¿cómo es ese trabajo en este caso? Sí, en el caso nuestro de Chirimbote es un poco todo lo que dijiste. Y nosotros al principio éramos como una cooperativa de autores, así que lo hacíamos nosotras mismos. Entonces, el caso de las Antiprincesas, que generamos esa colección, surge así la editorial Chirimbote. A partir de la colección Antiprincesas nos juntamos entre los tres. Yo soy el diseñador, Nadia, que es la presidenta de la cooperativa, es la autora, y Pitu, el dibujante. Los tres hicimos la editorial y hoy la dirigimos, somos los editores. Incluso nos superó tanto la colección que tuvimos que registrar la marca Antiprincesas, que no queríamos porque no nos parecía que era una marca. Pero tuvimos un conflicto legal en otro país en donde sí la registra otra persona. Entonces, para que no... Por ejemplo, nosotros a veces nos piden permiso para usar cosas y no cobramos nada. Decimos, nos dicen que quieren un porcentaje de esto.
o en el caso de usar las figuras, para nosotros es promoción, o sea, hacen tazas, hacen merchandising, lo que sea. Es como que un poco hay que dejar soltar también la idea y que siga su propia vida y no enmarcarla en los límites del sistema, ¿no? Entonces, eso por el lado de la colección y cuando la idea supera a los autores. Entonces, y después por el otro lado, al ser una editorial muy específica, con el tema de género desde las infancias, nos escriben todo tipo de autores y autoras. Nos escriben sexólogas que quieren hablar de la sexualidad en las infancias a partir de las disidencias y de la teoría de género. Nos escriben, o sea, especialistas o escritoras que dicen, escribí un libro y me parece que es perfecto para ustedes. Entonces, bienvenido sea, y en la medida de las posibilidades lo publicamos, aunque es muy difícil imprimir hoy porque la devaluación del peso nos morfó, digamos, la posibilidad de reimprimir y de un montón de cosas. Y después sí, pensamos temas a futuro y buscamos quién lo haga. Entonces estamos rastreando. Por ejemplo, ahora estamos pensando en la deconstrucción del amor romántico y buscando autoras para eso. Y de qué manera lo cuentan, porque no queremos que sea algo académico. Entonces, proyectamos para el año que viene algunas cosas y empezamos a buscar autores y autoras. Entonces, por eso digo, creo que es un poco lo que vos decías desde todo punto de vista. Nosotros como autores, después recibimos cosas con sorpresa que son hermosas. Estamos publicando cosas que recibimos y que nunca la habíamos imaginado. Y después proyectamos cosas que nos parece que son importantes para este momento histórico, ¿no? Muchas veces tiene también, son como hibridaciones, ¿no? Pensando en una cosa más editorial tradicional. Muchas veces funciona completamente en asamblea y ahí en realidad tampoco se decide, o sea, como hay una experiencia de macroediting editorial en asamblea, pero a diferencia de la idea esta de el editor, o sea, la obra del editor es su catálogo, el catálogo de Muchas Nueces es un catálogo en comunidad, como, por ejemplo, permiso. El año pasado viajaron Susi Shock, que es artista de la editorial, y Carla Morales Ríos, que es una bailarina trans, a la Semana de Arte Trans en Uruguay, y volvieron a la semana siguiente y vinieron directamente a la editorial, nos trajeron la edición uruguaya de Teen Trans y nos dijeron, ustedes tienen que editar esto acá. Y si venían dos activistas trans a decirnos que nosotros tenemos que editar esto, lo vimos en asamblea y se decidió que hay que hacerlo. Entonces hay también como eso, como un montón de actores, actrices. Pasar para Sí, claro. Que políticos y culturales que van influenciando el catálogo de la editorial, la época también obviamente no permea todo el tiempo. Así por ejemplo cuando fue el primer Ni Una Menos, lo que hicimos con Muchas Nueces fue editar junto a la cooperativa La Vaca un pequeño texto que era del colectivo Mujeres Creando de Bolivia sobre cómo tratar el debate del aborto en los diferentes espacios, en el hospital, en los medios de comunicación, y eso lo hicimos circular gratuitamente en la marcha. Y así van pasando cosas que tienen que ver con eso, vienen amigues o autores a decirte, che, esto es necesario ahora, vienen un evento de la época y decís, che, ¿cómo participamos nosotros de esto siendo editores, ¿no? Tipo, sabemos hacer libros, hay que hacer algo en ese ámbito. Y más que todo eso, ¿no? Y te quería preguntar, Gonzalo, sobre el proceso de edición asamblearia. ¿Cómo es? ¿Cómo se plantea? Si es algo... O sea, me imagino que no es algo súper ceremonial, pero de todas maneras quería saber si tiene alguna estructura, si tiene una forma o si es como una reunión de colegas y compañeros y amigues. Muchas veces está formado por
compañeros que estudiaron edición, compañeros que estudiaron diseño, ilustradores, investigadores del CONICET sobre infancia. ¿Cuántos son? 10. Perdón, y son 10 personas en el colectivo editorial, Sí. ¿verdad? Y las 10 personas se reúnen en asamblea. Sí, todos los meses. Y en diciembre, como la asamblea que define el plan editorial del año siguiente. Que, como pasan estas cosas, como les mostraba Teen Trans, a veces el plan editorial se ve modificado abruptamente. Pero lo ideal es eso, vamos recibiendo textos, vamos pensando, che, queremos hacer esto, a quien también, como contaba Martín, bueno, queremos hacer esto porque nos parece que queremos publicar sobre este tema, a quien convocamos, y así le van llegando, vamos seleccionando obras durante todo el año, y en diciembre todos tienen que hacer la tarea de haber leído todo, y en la asamblea decidimos qué se va a publicar el año siguiente, idealmente, ¿no? Porque después no podemos editar todo más si con estos precios, sí. Igual, aclaro una cosita. Chirimbote ojalá funcionara como muchas nueces. No, tenemos como una dirección editorial que está planteada en términos de asamblea, digamos. Pero hay una dirección porque el colectivo de la editorial está formado, de la cooperativa está formado por, además, alguien que se encarga de la administración, alguien que se encarga de la logística y otro que se encarga de ventas. Es como que hicimos como una empresa y cada uno en su área, digamos, ¿no? Entonces, lo que sería el consejo directivo, que hoy somos nosotros tres, que somos los autores, pero que puede cambiar, es hoy en la dirección editorial. De todas formas, siempre hay un ida y vuelta con el conjunto, ¿no? Pero me parece que están buenas. Nosotros no hicimos como ellos pensaron bien, por ejemplo, el tema de... La verdad que todos y todes laburaron, son investigadores, es como que tienen otra planificación, digamos, ¿no? Pero bueno, estuvo buena la combinación de conocernos y sin embargo de tener formas distintas, a tener proyectos muy similares. Un comentario con respecto a eso. También es verdad que Chirimbote tiene una masividad y un grado de trabajo que yo no sé si nosotros fuésemos con esa escala, podríamos sostener este modo de trabajo. O deberíamos ser muchos más y sería un bardo, no sé. Me encanta porque se van halagando el uno al otro. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta, hablar? Uy, espera, te paso el micrófono. Sí. No, ahora que se prendió de nuevo. Sim, espero que vocês me entendam. Quando vocês falam que, por exemplo, que publicam literatura feminista, literatura trans, que tratam esses temas que permanecem à margem na literatura infantil, né, como suicídio e etc., eu queria saber qual tem sido a repercussão política disso. Como é que tem sido isso? Você já me falou que com os pais, né, é mais difícil, que o problema não são as crianças, mas os pais. Mas eu pergunto repercussão política porque, recentemente, no Brasil, a gente teve alguns episódios de censura literária, de livros que já estavam no mercado há muitos anos e que vieram à voga por causa disso. Então, como é que tem sido isso aqui? Bueno, la parte que entendí. Pero sí, con respecto a las repercusiones políticas y sociales. Nosotros editamos en Brasil, así que las conocemos. Conocemos las repercusiones y que en este momento es muy difícil Antiprincesas en Brasil. Es como que cayó muchísimo porque en las mismas librerías prefieren otro tipo de libros porque cuando el viento sopla para otro lado, el librero y la librera, digamos, prefieren otro tipo de literatura. Pero esa es la batalla que hay que dar, digamos. Nosotros acá sí también tenemos malas repercusiones de todo un sector conservador. A medida que nos ampliamos, nos hacemos masivos, hay sectores que responden con violencia con respecto a
el tema de las disidencias, porque la homofobia es increíble, todavía existe de una manera impresionante. Con respecto al lenguaje inclusivo, es como que la gente se pone muy violenta cuando le hablas en lenguaje inclusivo. Nuestros libros tienen todos lenguaje inclusivo, con cierta flexibilidad, no es algo riguroso que hacemos, que hablamos de determinada manera, sino que usamos combinaciones de formas de lenguaje inclusivo que no sean incómodas para el lector y la lectora. Pero eso aún así genera mucha reacción del otro lado. Y es algo que en este tiempo, a medida que avanzó el movimiento feminista y el cambio de paradigmas que trajo consigo, también creció una resistencia que nosotros le llamamos un intento de restauración patriarcal, digamos, donde sectores de Latinoamérica se imponen contra este discurso nuevo, de paradigma nuevo. Y lo peor es que lo hacen de la manera más violenta que puede existir. En el caso de Brasil, han llegado al punto de la censura de un beso, del dibujo de un beso. Pero eso es lo mínimo. Acá sucede en todos los niveles y pasó, hay una chica que está juzgada por darse un beso con otra en el subte. Entonces estamos enfrentando una reacción muy fuerte y hay que buscar, el desafío editorial ahí es buscar formas de adaptarse y poder dar esa lucha de la manera menos frontal posible, la verdad. Es como que buscamos consensos, búsqueda de consensos, entonces hay que avanzar, retroceder con algunos planteos, tal vez. Y a veces, bueno, por ejemplo, si no perdés de espacios, y hay libreros que hemos perdido, porque tampoco nos bancamos todo, y preferimos perder una cadena de librerías que se enojan porque tenés un lenguaje inclusivo en el título, y no lo quieren agregar, digamos, en el listado, digamos, de libros. Entonces le retiramos toda la colección. Pero en lo posible, por ejemplo, nos llevamos muy bien. En general el librero, el dueño es un hombre y la esposa también lo ayuda. Y entonces llegamos por ese lado. La verdad que lo que tenemos suerte es que tenemos muy buen contacto con las mujeres que están detrás de las librerías. Entonces, siempre como distribución hay que buscar las formas de llegar. Y esas son algunas formas que nos ayudan. Entonces, cuando el tema es muy importante, como el caso del libro de Marlene o los de Antiprincesas, te vienen a buscar algunas personas de algunas librerías que dicen, no, esto tiene que estar en mi librería. Y vos dámelo que yo lo convenzo a mi marido. Entonces, toda forma indirecta que consigamos para estar en la vidriera la vamos a usar. Y después trataremos de ser lo más pedagógicos posible para transmitir esa idea sin generar una reacción tan fuerte. Sí, también me acuerdo una anécdota cuando Muchas Nueces y Chirimbote arman el Infancias Libres por primera vez y participamos de la Feria del Libro Infantil en el CCK. Hicieron un grupo de evangelistas, hizo un video diciendo a este stand no tiene que comprarle libros. O directamente no vayan a la Feria del Libro Infantil, no será como y filmaban nuestro stand. El anticristo, obviamente. Sí. Y también pienso que en ese marco nada que ver, el marco de la censura acá, en realidad, pasa que justamente, ¿no? El otro día hablaba con nosotros nos autodistribuimos, pero hablábamos con una distribuidora y nos decía, sí, vos si me mandás de Marlene Guayar, mandame 500 porque en Jenny se venden solos. Claro, entonces también como que el mercado ha tomado tan fuerte la política, las lecturas feministas, que en realidad también es medio incensurable, al menos acá en Argentina, ¿no? En ese sentido, aprovecho que hablaste y que dijiste nos autodistribuimos para preguntarte dos cosas. ¿Qué significa autodistribución? O en todo caso, ¿qué sucede? ¿Qué es la autodistribución? Y también, ¿qué es el comercio justo?
que también hablabas del comercio justo. Sí, la autodistribución es que en realidad que la editorial se hace cargo de la distribución. Creo que hay un montón de formas. De hecho, creo que como el camino normal es como una editorial, le da un montón, todos sus libros, o la mayoría a una distribuidora y espera a los 3, 6 meses que le pague. Ese es como el camino tradicional. El camino más autogestivo vendría a ser hacerse cargo de la distribución. Derecho a la librería. Ir a la librería, hablar con distribuidoras que saben que yo me distribuyo solamente en NOA o en Entre Ríos, no sé cómo pasan esas cosas, y armarte tu cartografía de distribución, que también pasa un poco con Chirimote, que también tienen conciencia de dónde están los libros. También son experiencias donde el libro no es un objeto más, sino son experiencias donde nos ha costado un montón poder hacer un ejemplar del libro. Entonces hay que cuidarlo y saber que dónde está siendo cuidado, exhibido o no exhibido, pero sí cuidado, y cuando alguien pregunte vas a ver el librero dónde está y lo va a recomendar. En la medida que se puede, no siempre, ¿sabes? Tipo, yo quiero, no sé, por ejemplo, nosotros queremos tener una librería en San Luis y no podemos, y si aparece una vamos a estar, porque está bueno que esté y no sabemos quién va a ser el librero, ¿no? ¿Conoces una librería en San Luis? Sí, después te paso. No, lo que está sucediendo es que hay, así como estamos en nuestras editoriales, hay muchas más que desde hace 4 años, en donde este tema se puso más en el tapete, crecieron muchísimo. Te puedo mencionar, además de Tinta Limón, bueno, Tinta Limón ya estaba de antes, a Madreselva, que publicó antes que nosotros, mucho antes, un libro sobre la menstruación para las infancias y uno sobre la lactancia materna también para las infancias. Sacaron, Cuerpos sin patrones. Y ahora están sacando cada vez cosas. Bisexualidad feminista. Bisexualidad, Muy importantes. Cuerpos sin patrones. Ellos y ellas, que son amigos nuestros, están siempre más allá, digamos, como que nos son la vanguardia de los planteos. Asimismo, tienen nichos más chiquitos porque sus temas son muy jugados. Cuando salió el de la menstruación, a mí para niñas, me parecía, ¿qué librero le va a aceptar el libro? Pensaba yo hace 10 años. A pesar de que a mí me encantaba, pero toda la experiencia nueva, es lo que decías hoy del riesgo, del capital de riesgo, lo pueden hacer solamente editoriales autogestivas que tienen un objetivo contrahegemónico en este caso, ¿no? Donde van a ir buscando los espacios, subterfugios para poder abrir circuitos nuevos con respecto a estos temas. Que antes lo ocupaban las ferias de fanzines, tal vez, que tenían. Yo siempre voy a ferias de fanzines porque hay cosas nuevas que no vas a ver en ningún lado, hay planteos que no vas a ver nunca. Entonces, y así como está Madreselva, antes que nosotros está la librería de mujeres. Librería de Mujeres, que es una editorial también, además de una librería, que ya de antes planteaba el tema de las mujeres, el otro rol para las mujeres, la mujer presidenta tenía, la mujer guerrera, no sé, la mujer científica, ya hacía planteos mucho antes que nosotros, y nos fueron abriendo el camino también, así como Samba nos abrió el camino también a nosotros, porque hacía planteos con respecto a otra lectura de las luchas y de la resistencia y de Juana Zurduy y otra visibilidad a las mujeres. Entonces todo esto hay que entenderlo, me parece, en el marco de un movimiento que tiene 1000 formas que se van dando, que tiene que ver con voluntades de personas que la construyen y le van encontrando la vuelta, cada vez más con una necesidad de intervención masiva, de generar consenso. A diferencia de otras épocas donde siempre era el nicho, sostener un nicho más pequeño, por lo menos, y artesanal, por lo menos de lo que yo entiendo. Entonces, después la forma de distribución se va dando de manera combinada. Nosotros tenemos, usamos distribuidoras, pero también tenemos nuestra distribución propia. Y tenemos hasta corredores. Tratamos y corredoras. En Mendoza una corredora espectacular, y en Entre Ríos un corredor que va a cada librería.
es como que también estamos aprendiendo a su vez formas más capitalistas también de distribución y de edición que nos permiten llegar a más lugares sin perder de vista esto que planteaba él, que es no perder de vista dónde está tu libro, lo que te costó hacer ese libro y problemáticas que tienen que ver con el comercio justo, que es lo que es lo que ya planteamos, que es darle que todos se lleven un porcentaje justo, y dentro de eso hay que hablar también de les autores, en donde también tratamos de que tengan un contrato donde estén bien claros los derechos, en donde tengan el porcentaje que corresponde, y que en cada reimpresión se le informe y se le pague el porcentaje también, que cobren lo que corresponde el editor y la editora, y el diseñador y la diseñadora, lo cual es un esfuerzo enorme, porque después te llega la ganancia y es una moneda, pero nos parece que no es momento de acumular, sino de ir generando un circuito donde estamos todos y todas. El feriante, los autores, los editores y los distribuidores también, que si bien son intermediarios y a veces tienen el lugar medio negativo, son laburantes, y en el caso, por ejemplo, de Chirimbote, y alguna vez también lo han tenido ustedes, que es Paula, una compañera que nos distribuye. Y además le agrego al imprentero y la imprentera, que nosotros estamos con la misma imprenta desde que empezamos, y por más que conseguimos por ahí un precio más económico en otro lado, son compañeras y compañeros que estuvieron desde un principio con nosotros y nosotras, y tratamos de seguir hasta este momento con ellos. Bueno, ¿alguien más quiere hacer preguntas? ¿Puedo hacer un comentario antes? Ay, obvio, una cosa interesante de ambas experiencias es que nuestros libros, por ejemplo, circulan en otros espacios tipo el mercado de consumo popular del Frente de Santillán, o la misión antiinflación en Rosario, o en algunos nodos de la UTT. Además de comprar verduras, podés llevarte libros. Ay, mirá, eso no sabía. Yo voy siempre a la UTT, al almacén, de verdad. Claro. Compro ahí las verduras. Nunca vi un libro. Porque en el almacén no, depende de qué nodo barrial sería. Claro. Y está buenísimo también. Bueno, eso. Son otras experiencias de formas de economías otras. Perdón, ya te dejo, pero me parece re interesante esta vinculación, ¿no?, entre el libro como mercancía, como objeto de consumo, en definitiva, junto con otros objetos de consumo que no tendrían que ver con el mundo semántico del libro o de la literatura, pero que pueden convivir en términos de mercados justos. La verdad, no tenía ni idea que sucedía eso. Me parece re loco, la verdad. Está re bueno. Mi pregunta iba en ese sentido, porque recordaba haber visto en UTT uno de esos libros, y después en lugares que antaño eran como rarísimos. Lo encontré en lo de Chirimbote, hace un par de años ya, en un local de ropa. También, abrieron mucho más en lo que es jugueterías, algo que antes era más resistido porque generalmente las editoriales eran bien comerciales y enviaban libritos que no tenían mucho valor, tanto editorial como literario. Y pensaba, si eso había sido una decisión adrede, fue fortuita, fue pensada. Sí, en el caso de... Son las dos cosas también. Es como que es lo que venga y a su vez es pensado. Cuando nosotros vemos que está cayendo por ahí el comercio por el lado de las distribuidoras y las librerías, tratamos de tener un plan B. Es como que si uno depende solamente de la distribuidora, eso que decía Gonzalo, que la editorial se entrega 1.000, 2.000 libros a la distribuidora y a los 6 meses empieza a cobrar, tu proyecto depende de eso completamente. Entonces, el día de mañana se cae eso por alguna razón o por alguna cuestión política y vos te quedaste sin la posibilidad de que tus libros lleguen. Entonces, siempre hay que tener un plan B, un plan C, y la verdad que en todo este tiempo, en estos 4 años, va variando constantemente según el clima político, el clima social.
como decía ella, por ejemplo, cuando hay momentos donde la reacción es muy fuerte, tus libros llegan más al circuito alternativo. Y ahí surge mucho el tema de la gente que es seguidora tuya. Entonces, gente que te dice, tengo una tienda de ropa y quiero vender los libros acá porque creo en esto, porque lo leen mis hijas y porque necesitas llegar a muchos lados. Y es como que se transforma en una red ya. En vez de ser una política de distribución, ya empieza a ser una red donde ¿no? Es como que... Entonces, por eso es importante el comercio justo y la distribución justa de las ganancias ahí, porque ya no es tuyo casi ese proyecto, si bien sí necesitamos vivir de eso, digamos, ¿no? Pero a su vez es como que empieza a tomar otras formas que también la distribución formal y oficial de las editoriales grandes no pueden hacer eso, no le dan directamente libros a un feriante o a una tienda de ropa. Por ejemplo, nosotros hacemos un calendario que lo edita Granica, que es una editorial especializada en agendas y calendarios. Y es súper capitalista eso, ¿no? Y nosotros lo hacemos porque ellos nos permiten llegar a lugares que no llegaríamos nosotros, que estamos también en esto. Entonces, tenemos poco ganancia de eso, pero nos permitimos combinar las dos cosas. Digamos, al feriante y a su vez llegar a una librería grande de Perú, de Lima, que cuando tiene el calendario después te pide los libros. Entonces, combinamos todas las formas posibles porque no hay que tener un plan A, hay que tener un plan B. Así también los feriantes y las feriantes también son un plan que se puede caer también, porque por ahí son compañeras y compañeros que estuvieron en el Estado trabajando este tiempo y que fueron despedidos en el achicamiento que hubo y tuvieron que rebuscárselas por ese lado. Pero por ahí ojalá que mañana consigan de vuelta entrar, digamos, y chao tus libros, digamos. Entonces, tenemos que tener formas de sobrevivencia en el tiempo porque estamos trabajando con ideas que necesitamos que se sostengan, ¿no? Pero entonces hay que hacer como una combinación muy pragmática de lo que sucede en el día a día y pensar todo el tiempo. Inventar. Un comentario. Es el boca a boca. Mis nietas lo tienen. Porque se lo pasan y después lo regalan, a su vez comentan con las compañeras o con los chicos. Lo mismo. Yo quiero hacer una pregunta que a lo mejor acá no se pasa, ¿no? Porque creo que es más lo que tiene lógica de la edición, la pregunta desesperada. Pero si uno quiere publicar en la editorial de ustedes, ¿qué tiene que hacer? ¿Un texto? ¿Mail? Por ejemplo, la novelita por? Sí, mandar un mail, o sea, como... a la princesa. Nosotros en particular estamos ahora trabajando en ¿cómo se llama? Un manual de estilo como para poder ser más precisas y precises a la hora de qué recibimos. Y también esto, ¿no? Como toda esta experiencia anárquica de producción involucra mucho a la autora. O sea, lectura y opinión no, porque puede ser lectura y opinión y que no lo publiquen, pero ¿Cómo? que digan qué piensan del texto. No, hay un formato, pero... No. Se recibe el original, vale, sí, manuscrito. Sí, y nosotros intentamos también igual juntar, o sea, si no nos parece porque no podemos hacernos cargo, o sea, nos pasó muchas veces que al principio la editorial recibía novelas y nosotros no estábamos, ninguno estaba capacitado para hacer el trabajo de edición de una novela y preferíamos contestar eso antes de afrontar algo que no íbamos a hacer mal y era una pena para todos. Y después, eso, la idea también está bueno juntarse y decir, che, mirá, nos parece, conocemos una editorial que capaz que puede trabajar con este libro, o recomendar. A veces nos pasa. Sí, nos pasa. Ahora te dejamos bien, pero sí, lo que hacemos nosotros siempre es responder a todo el mundo, pero a veces nos tienen que esperar porque pero tenemos todo anotado, toda la lista de cosas que nos mandan y las respuestas que vamos dando. Y a veces tardamos mucho en pensar qué hacer con eso porque por eso son trabajos buenos,
pero es como que uno tiene cierta cantidad de posibilidades durante el año y que después cambian cuando se devalúa el dólar, el peso como se devaluó, entonces se te achica un poco todo el plan que tenías. ¿Corrigen? Sí, nosotros tenemos, igual que ellos y ellas, la presidenta, que es la autora, tuvo experiencia de hace 20 años de edición, es correctora y editora de revistas. Yo además de diseñador soy periodista, así que entre los dos más o menos vamos editando y eligiendo y todo eso. Pero sí, lo que siempre tratamos, como estuvimos del otro lado, sabemos lo que es la espera de un autor o una autora. Y viste que hace falta una respuesta y una respuesta sincera, que a veces cuesta, sincera y clara. Es decir, mira, la verdad no podemos publicar esto por esto y esto y esto, que cuesta un montón, porque a veces otra persona no quieres hacerla sentir mal ni nada, pero la verdad que la otra persona necesita saber por qué no, digamos, ¿no? O sea, nosotros estuvimos del lado de los autores y creemos que no hay que subestimarlos ni ningunearlos, y hay que decir directamente o tal vez porque no encajaba con tu proyecto, digamos, ¿no? Pero siempre tratamos de dar una respuesta en ese sentido clara, y es importante, me parece. Igual que cuando nos mandan currículum, ustedes están hablando muchísimo en ese momento, porque Pero sería tema, brevedad y plasticidad alguna de las condiciones. en realidad no tenemos nosotros lo que te surja, lo que le surja en ese momento. Mira, me parece que es por esto, por este lado puede ser bueno. No hay ninguna reglamentación de nada. Puede ser algo de 2 páginas o algo de 500 y tener una forma libre y lo vamos a averiguar, ¿no? Tiene que ver con algo que también estaba dentro de mis preguntas iniciales, pero bueno, la fui abandonando, pero la retomo. Me interesa esto que comentás y esto que están contando de, bueno, en todo caso, no solo el comercio justo, sino la relación, entre comillas, la relación justa, ¿no? O la relación, en todo caso, sin disparidad con Leotre, que a lo mejor está buscando algo en ustedes, ya como empleadores, ya como editores, o como sea. En este sentido, una de las cosas que a mí se me habían ocurrido para conversar en esta mesa era si existe, y creo que existe, creo que lo que están contando responde que sí existe, si existe una manera de hacer feminista, ¿no? Una manera de producir o una manera de crear ideológicamente y de manera prácticamente, dijéramos, feminista. En este sentido creo que estaríamos hablando en términos de justicia, ¿no? De respeto por las personas que están ¿no? Solicitando algo del otro lado. Y en todo caso preguntarles si esto para ustedes forma parte de un valor en los equipos. Sí, nosotros especialmente muchas veces como que trabajamos mucho con una frase de Deleuze y Guattari que es no hay ninguna diferencia entre lo que dice un libro y cómo está hecho. Y me parece que esto que decía Martín, esto de, bueno, sí, hay que repartir la torta, vamos a ganar todos 2 pesos, no sé, entre el librero, el editor, el diseñador, el ilustrador, el que le sube a Facebook todas las semanas, todos ganan plata a partir de la venta de ese libro. Eso tiene que ser justo, todas esas prácticas que no sé si se usan. Quizás el feminismo vino las trajo de nuevo, generó que todos hablemos y antes hablaban menos personas, entonces quizás el que tenía que, no sé, ahora creo que se acaba de fundar una asamblea una asociación civil, asamblea de autores, ¿no? Y de repente, no sé, el otro día nos encontramos y le contamos cómo estábamos trabajando nosotros con los autores y me dijeron, no te juzgan ellos en realidad, te dicen, no, ustedes son así, pero bueno, como poder discutir con esos espacios para saber si estamos haciendo bien, si en realidad tenemos que cambiar algo, porque tampoco como que en la carrera de edición te dicen, che, esto es así, 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 y no hay un modo u otro, hay que inventarlo o ir haciéndolo mal hasta que estemos contentes. Yo lo que aporto ahí es, primero que
hacia el interior de las empresas en general. En cada una de estas dos cooperativas, la presidenta es una compañera, mujer, y nosotros, como yo, por lo menos, como varón, he aprendido muchísimo con otras prácticas distintas. Como que muchas veces yo quise ir para un lado y ella dijo no, me parece que esto va para otro lado, ¿no? Como yo venía con prácticas más viejas, más tradicionales, conservadoras en algunos aspectos, y la compañera tenía otras prácticas más de redes o de alianzas, y después ir eligiendo otras, hacer más alianzas con compañeras, con cooperativas o grupos que tienen también esas prácticas, en donde vos ves que hay mujeres en la dirección, digamos. Y también pensar en los cupos. Nosotros pensamos mucho que tenemos que tener cupo trans, digamos. Y en ese sentido, tenemos varios libros escritos directamente por mujeres trans, y pensamos para el año que viene incorporar alguna compañera trans al equipo de trabajo. Fue todo un proceso de conocimiento también, ¿no? Pero también hay que animarse a lo que sería en nuestras propias organizaciones, por más pequeñas que sean, incluir a las compañeras trans y tratar de que la dirección sea femenina, digamos, porque son... Y a los compañeros trans, les compañeros trans. Entonces, es como una tarea así de a poco, en donde hay que cambiar la composición y la dirección de las empresas. Entonces, y ahí viene un recambio de ideas y de prácticas que no las conocíamos porque la mayoría de las empresas editoriales son patriarcales. Entonces, traje otro libro para mostrar que esta es una coedición entre Chirimbote, Muchas Nueces y la editorial del Colectivo, que son los grabados de México y las campañas argentinas y mexicanas de la campaña Vivas Nos Queremos. Sí, claro. Y ahí también yo participé, no sé por qué yo participé, como editor de Muchas Nueces en el proyecto, y era porque todo el resto de los equipos era tipo, eran todas mujeres de la campaña Vivas Nos Queremos Argentina, de Chirimbote y del Colectivo. Y fue una experiencia, contando nada que ver, pero en este marco era eso, como increíble también como esa experiencia de la primera reunión. Lo primero que se definió fue que nos íbamos a nombrar todas en femenino en esa reunión porque no valía la pena que eso, claro, por mí. Así que era hola chicas, y fue una experiencia muy buena, también como para empezar a decir che. Interesante. Tengo una amiga que es profe, nada que ver, es una anécdota que no tiene nada que ver, pero tengo una amiga que es profesora en primaria, y ella, en lugar de usar el lenguaje inclusivo, usa el femenino plural. Y cuando los chicos le dicen, pero profesora, está hablando en femenino, ella le dice, bueno, porque siempre hablo en masculino, hoy hablo en femenino. Sí, Nadia, que es la presidenta de la cooperativa, habla el femenino inclusivo, o sea, el plural femenino, digamos. Como que nos cuesta encontrarle la vuelta al lenguaje inclusivo, y para que no sea incómodo, pero a su vez lo queremos poner, digamos, ahí arriba, y entonces cualquier forma nos parece bien. Y con lo que decías vos, en este libro que estaba circulando, también el tema de la coedición es una práctica que estamos teniendo mucho, porque nos suma a todos, a todas las editoriales. Porque cada una tiene su circuito, su público, entonces al hacer coedición, cada circuito aporta al circuito del otro. Entonces me parece que tenemos 2 libros ya coeditados, entonces con ellos, y después tenemos libros coeditados con otras editoriales. Y me parece que es una experiencia que está buena. Y también hay algo interesante, por ejemplo, en ese libro lo que pasó es que la figura del autor, entre comillas, era la campaña Vivas Nos Queremos Argentina, que necesitaba sí o sí plata para imprimir los afiches, los grabados en tamaño 1x70, que es muy caro hacer eso. Y trabajando entre muchas editoriales pudimos darles como 500 libros para que vendan ellas y poder financiar sobre la impresión de esos afiches. O sea, como que también
esa alianza permite generar recursos para las organizaciones con las que trabajamos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Preguntarles algo a los chicos? Bueno, nos quedan 5 minutitos, con lo cual estaríamos ya en hora de ir cerrando. Me interesó mucho esto último que comentaban de la cohesión como parte también de una movida en plan de lo que podríamos llamar armar comunidad, ¿no? Hacer comunidad y bueno, entonces planteando o trayendo la palabra comunidad, les quería preguntar, si pueden ser breves porque nos queda poco tiempo, ¿qué sería para ustedes hacer comunidad editorial? Y para mí esto justamente, ¿no? Como encontrarnos, compartir, o sea, esto que decía Martín, como sí, él sabe que a mí me van a llegar currículums que le llegaron a él también, cuando le llega un libro que a cualquiera de las experiencias saben, esto es re muchas nueces, esto es re chimete, para que te mando el mail, escribile a Martín, a Lara, no sé, depende, y van pasando esas cosas como... Nosotros, a partir de conocer a Susie Shock, usamos una expresión que nos dijo ella un día, que cuando empezamos a usar, le invitamos a editar Crianzas, y nos dijo, yo lo que quiero es que crezcamos juntos. Y me parece que esa es la experiencia de comunidad que estamos haciendo entre varias editoriales infantiles, entre otras editoriales amigas, entre lectores, docentes, activistas, de crecer juntos y cuidarnos entre nosotros y fortalecernos. Sí, eso. No tengo nada que aportar. Bueno, me encantó, re lindo. Bueno, entonces damos por terminado el conversatorio y las jornadas. Gracias por estar acá.